El tema es que el debate volvió a la palestra luego de el brutal asesinato de este matrimonio del cual ustedes comentaban. ¿Quién fue la que puso el tema nuevamente en el debate público? La presidenciable de la UDI-RN, Evelyn Matei, quien dijo lo siguiente: yo sé que en este momento hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar, pero uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. Y culminó: hay ciertos casos en los que a mi juicio, por lo menos, la pena de muerte sí debería aplicarse. Apenas ella terminó de dar esas declaraciones y se hizo pública, se encendieron todas las alertas y hubo reacciones inmediatas y múltiples desde el mundo público. Desde su coalición Chile Vamos hubo respaldo. El senador y presidente de Renovación Nacional, hablamos de Rodrigo Galilea, dijo que ante la amenaza del crimen organizado se deben dar todos los debates. Y en la misma línea, el timonel de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, pese a que él dijo estar contra la pena de muerte, sostuvo que los tres partidos tienen diferentes posturas sobre el tema, pero valoró sobre todo la forma en la que la candidata planteó esta eventual reposición. El debate de cuánto se deben endurecer las penas es algo que está abierto. Ella, en vez de decir vamos a proponer esto, ella dice abramos el debate. Cuando un gobierno hace mal las cosas en materia de seguridad, empiezan a aparecer propuestas que son más extremas. Desde su sector, la derecha, se marcó una diferencia casi inmediata. ¿Y esta diferencia quién la marcó? Bueno, el presidenciable del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien defendió la muerte natural, aseguró que la mejor forma de combatir la delincuencia es con penas duras y defendió el régimen carcelario de aislamiento que ha implementado Italia. Nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No defendemos la pena de muerte. Pero además, la sanción más dura que se le puede aplicar a un delincuente, a un narcotraficante, a un violador, es la cadena perpetua. La pena de muerte, incluso para algunos de estos delincuentes, es una salida por arriba. No se la merecen. También hubo críticas desde el denominado centro político. La senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, aseguró que ¿por qué se llega a este debate? Bueno, es porque la política no ha hecho la pega durante años. La estoy citando, eso fue lo que planteó. Pero la única persona, podríamos decir, que tuvo un encuentro desde la centro derecha con Evelyn Matei respecto a este tema, al menos explícita, fue el presidenciable del Partido Nacional Libertario, el diputado Johannes Kaiser, quien dijo que está por su reposición total. Bueno, me alegra mucho que la candidata Matei se haga cargo de la gravedad de la situación. Efectivamente, la pena de muerte es una sanción que creo debe reinstalarse en Chile. Y bueno, tendremos que hacernos cargo también de las normas internacionales que nos impiden en este momento reponer la pena de muerte para otros delitos. En ese sentido, espero que también la candidata Matei esté dispuesta a respaldar las modificaciones de los tratados internacionales que sean necesarias en la materia. Hay que marcar un matiz. Johannes Kaiser dijo que él está por reponer la pena de muerte pese a las consecuencias internacionales, mientras que Evelyn Matei plantea su postura respecto al tema y asegura que se debe abrir el debate para ver si es que podría eventualmente plantearse en algunos casos, pero ella no habla como propuesta de su programa reponer la pena de muerte como sí lo hace Kaiser, solo para marcar ahí esa diferencia. Quien reaccionó contrario a Matei fue el Ejecutivo. La vocera de gobierno, la ministra Aysén Echeverry, dijo que la discusión se cerró hace muchos años y emplazó a los candidatos de derecha a dejar de implementar o proponer improvisaciones en seguridad. Y fue la abanderada del PPD, Carolina Toa, quien dijo que es propio de campañas políticas, de años electorales, que surjan este tipo de propuestas. Y junto con eso, la exministra del Interior señaló que no hay pruebas de que la implementación de la pena de muerte en ningún lugar del mundo reduzca los índices delictivos. Las campañas siempre aparecen estas cosas que son como el humo propio de las propuestas. Chile logró un acuerdo para eliminar la pena de muerte, las penas del infierno a los delincuentes violentos, pero la pena de muerte no. No ha funcionado en ninguna parte, ha hecho una diferencia en materia de seguridad la pena de muerte. Bajemos el tema porque hay dos aristas por las cuales esto no se podría aplicar en nuestro país. Lo primero son los tratados internacionales suscritos por Chile. En 1990, nuestro país ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos que consagra que no se va a restablecer la pena de muerte en los estados que ya la han abolido. Y como segundo punto, en 2008 ratificamos el protocolo a esta convención, a la Convención Americana de Derechos Humanos, que era un capítulo relativo a la pena de muerte.
en el cual se asume que todos los estados parte tienen la obligación de no aplicar en su territorio la pena capital a ninguna persona que esté sometida a su jurisdicción, salvo casos, por ejemplo, relativos a aspectos militares. La segunda razón por la cual nosotros no podríamos en este momento restaurar la pena de muerte tiene que ver con que es inconstitucional según la Carta Fundamental de nuestro país. ¿Por qué? Lo explicó Marisol Peña, exministra del Tribunal Constitucional y directora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD. Los órganos del Estado están obligados no solo a respetar, sino que además a promover los derechos reconocidos en tratados internacionales. Una propuesta legislativa como la que se ha levantado resultaría contraria al artículo 5º, inciso 2 de la Carta Fundamental, en conexión con la Convención Americana de Derechos Humanos y también con el Protocolo de San Salvador. ¿Es un retroceso plantear este debate? Es algo que se han preguntado muchos durante las últimas horas. ¿Por qué se plantea algo que es inconstitucional? Es algo que también ha surgido como interrogante. Pero los que son defensores de reponer la pena de muerte han puesto el siguiente ejemplo. También era inconstitucional realizar los retiros de fondos de pensiones. Y se realizó una reforma constitucional que era inconstitucional en su fondo y que efectivamente sí se pudo realizar. Por ende, está el tema sobre la mesa. ¿Por qué se llega a esto nuevamente? ¿Vamos a ser un país 56 en volver a tener la pena de muerte en nuestro país? ¿Qué pasa con esto? Hay harto debate. En el mundo político, yo creo que en la ciudadanía, si es que hay algunos que dicen si se plebiscitara el tema, saltarían las alertas. Yo no estoy seguro que sea inconstitucional. No es que esté de acuerdo con la pena de muerte, pero no estoy seguro que sea inconstitucional. Eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente hay compromisos internacionales y de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, los compromisos internacionales, o sea, la celebración de tratados, se incorporan a nuestro ordenamiento constitucional, que es distinto, pero se podrían denunciar esos tratados. O sea, un tratado no significa que sea un acuerdo para siempre, per secula seculorum, hasta el fin de los tiempos. Se podrían denunciar.